Karl Marx mencionó en algún momento, la religión es el opio del pueblo. Y Nietzsche comentó, negar a Dios es la única forma de salvar al mundo. ¿Será acaso que la religión no es más que una ilusión provocada por intereses de manipulación? ¿O será acaso que el concepto de Dios está cada vez más abandonado por los hombres en general? Esto y otras preguntas más estaremos contestando hoy en este tu programa, Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña. Bienvenido. Bienvenido una vez más a tu programa Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña y me da mucho gusto que nos acompañes en este programa que tiene como objetivo que como hombres podamos entender cuál es el rol bíblico que Dios ha designado para cada uno de nosotros. Ya hace un momento nos hacíamos la pregunta acerca del tema de la religión y acerca del tema de Dios en particular. La realidad es que el hombre siempre ha estado en busca de Dios. De una manera o de otra, él siempre ha estado buscando a ese Dios que tal vez creó todas las cosas o que tal vez habita en algún lugar en particular. Esto ha sucedido desde el inicio de los tiempos. Y a partir de esa interrogante del hombre o de esa incertidumbre que tiene el hombre sobre la existencia de Dios y sobre la religión, es que también el hombre ha intentado acercarse a Dios de diferentes maneras. Y esto precisamente tiene que ver con la religión. Porque la religión de alguna manera u otra ha buscado acercar a las diferentes culturas, a las diferentes tradiciones, ha buscado que se acerquen a Dios. Y es algo por lo cual la religión ha sido creada de alguna manera u otra. Sin embargo, también tenemos que pensar en lo siguiente. La religión a lo largo de la historia ha causado grandes problemas, pero también ha traído grandes beneficios. Podemos pensar, por ejemplo, los estragos de la religión cuando pensamos de manera práctica y sobre todo de manera realista en situaciones como, por ejemplo, la Gran Inquisición, donde millones de personas fueron asesinadas en nombre de Dios. O podemos también pensar incluso a partir de la Reforma, donde grupos también reformados estuvieron en contienda por causas doctrinales, aún persiguiendo sus propias vidas, mandando a algunos a las hogueras o incluso a la horca. Y esto es una situación que podemos pensar como un estrago. Podemos pensar también como un estrago relacionado a la religión, el aspecto de abusar de las personas. Se habla de un concepto que es el del abuso espiritual, donde los líderes religiosos abusan de su poder, abusan de esa capacidad que podríamos decir que pueden tener de manipular a las personas para obtener ciertos beneficios o ciertos favores. Y esto es un estrago también de la religión. Vemos también cómo la religión de alguna manera u otra ha estado también relacionada a cuestiones de política. Vemos un tiempo donde la religión estaba sumamente ligada a poner o imponer reyes, por ejemplo, en Europa. Esto es algo muy interesante porque nos damos cuenta cuando el Papa era el encargado de coronar a los reyes de los diferentes países de Europa hasta que precisamente vinieron temas que tenían que ver con la reforma y muchos de estos políticos pudieron librarse de ese yugo que se tenía en relación a la religión en su momento. Sin embargo, también tenemos que pensar que la religión ha traído también beneficios. Podemos ver diferentes lugares donde existen muchas asociaciones religiosas que ayudan a la sociedad en general o que promueven el apoyo a las personas vulnerables. Eso también es algo interesante. También podemos pensar que, por ejemplo, en la Reforma, a partir de Lutero, creció también el desarrollo de la lectoescritura, cuando muchos de estos hombres promovían que se enseñara a leer para poder conocer las escrituras. Entonces podemos ver muchos de estos beneficios, pero sería importante que pudiéramos analizar también desde el concepto de religión. ¿Qué es religión? Religión es el sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Y aquí hay algo muy interesante, porque cuando hablamos de sistemas de creencias, de costumbres y de símbolos, estamos hablando, por lo tanto, de un sistema que tiene un orden, que tiene que seguir al pie de la letra. Es de ahí que hablamos de religión. De hecho, de ahí viene también esta palabra, o viene lo que es su etimología, que es de la palabra que encontraríamos en latín como religio o religionis, que quiere decir repetición, ligar o amarrar. Y esto es en el concepto precisamente de seguir un protocolo repetitivo que liga de alguna manera
a lo que es un proceso religioso que va a buscar acercar al ser humano a Dios o a la divinidad. Aquí es donde tenemos también nosotros, o sería muy bueno que pudiéramos entrelazar el concepto de Dios de manera muy enfática. Dios, que viene del latín deus, que quiere decir brillo, o que quiere decir también el principio de una luz. Y es en este sentido que nosotros podemos hablar acerca de ese principio que toda religión busca, es decir, de dónde vienen las cosas, de dónde procede todo, de dónde es que nacieron cada una de las asombrosas maravillas que podemos ver en el mundo. Y entonces el hombre, en su naturaleza, en su pensamiento, comenzó a asignar precisamente un Dios, una luz de donde proceden todas las cosas. Y entonces la religión ha estado siempre en la mentalidad del hombre, buscando acercarse a Dios de alguna manera u otra. Aunque también aquí tenemos que entender lo siguiente: pareciera ser que a lo largo de la historia el ser humano ha estado buscando generar su propio Dios, de acuerdo a sus conveniencias, de acuerdo a lo que más le favorece. Esto también, la realidad es que es religión. Es decir, buscar la manera en la que sin que te cueste tanto trabajo puedas acercarte a Dios, o donde por medio de seguir ciertos rituales que no sean tan difíciles puedas sentirte que te has acercado a Dios. Y esta es una parte importante que ha seguido al hombre y que ciencias como la sociología o incluso también la historia han tratado de descifrar. ¿Cómo es que el hombre se ha esforzado por tratarse de acercar a Dios? Y entonces podemos ver algo aquí. Lo que notamos es que el hombre, de alguna manera u otra, siempre va a buscar acercarse a Dios. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos qué es lo que los hombres piensan al respecto, qué es lo que los hombres piensan acerca de la religión y qué es lo que piensan acerca de Dios. Y salimos a las calles para preguntarles. Vamos a ver qué fue lo que nos respondieron. So, what's your name? I'm Daniel. Okay, so what do you think about the perspective that we have right now about religion as men? I'm not quite sure, to be honest. It's going to be a little bit different. Everybody's got their own beliefs, right? So, to be honest, anybody has their own perspective. Right. It doesn't matter if you have certain beliefs that are different than others, but, you know, as long as there's respect involved. Right. And then, you know, me, I do believe in God, right, but I don't subscribe to any religion. Okay. As a man, why do you think it's important to believe in God? For example, personally. I think it's important because if you don't believe in God or an afterlife, that you'll make bad decisions while you're here on earth. All because right. You don't have any penalties. All right, okay. That's why. So as a man, for you it's important to believe in God? Yes, absolutely. Yes. All right. 100%. Okay. Verdad de Dios. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Fernando Castillo. Fernando. ¿Y cuál es tu nombre? Christopher Castillo. Christopher. ¿Son papá e hijo? Sí. Excelente, muy bien. ¿Cuál es tu perspectiva o tú consideras que es importante en la actualidad como hombres la religión? Sí, es importante, sobre todo porque ayuda a mantener a la familia unida, habla sobre los valores, entonces para nosotros es muy importante la religión, al menos en nuestra familia. Excelente. Y en ese sentido también, ¿cuál es tu perspectiva como hombre acerca de Dios? Mira, nosotros somos allegados a la iglesia, creemos en Dios, creemos en la sabiduría que nos puede dar, que nos puede guiar. Okay. Para nos puede ayudar. Así es. ¿Que nos puede ayudar? Sí. Sí, correcto. Excelente. Entonces, ¿ustedes consideran que en la actualidad, o más bien me gustaría preguntarte, ¿tú crees que en la actualidad los hombres toman en cuenta la religión o toman en cuenta a Dios en general? Bueno, a nosotros nos ha tocado en nuestra religión y sí vemos muchas familias, muchos caballeros, okay, varones, sí, que se acercan a la palabra de Dios. Eso es. Sí, correcto. ¿Tú qué opinas? A tu edad, ¿qué opinas acerca de la importancia de la religión y de Dios? Que es importante, porque Dios nos puede ayudar en muchas cosas y nos puede guiar y salvar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Jesús, ¿tú cuál consideras que es la perspectiva actual que tienen los hombres o que tenemos los hombres acerca de la religión? Pues creo que bueno, en sí, como que el ser humano siempre tiende a creer algo más allá de la vida, ¿no? Ok. Y en particular, Jesús, ¿cuál crees que sea la perspectiva que como hombres tenemos en general acerca de Dios?
Pues más yo siento que se ve como que por espiritualidad, ¿no? De creer en un ser supremo, todopoderoso, que hay algo más allá de la muerte, ¿no? Que no todo es nada más, o sea, la tierra, ¿no? Que hay algo más allá de... O al menos albergamos la esperanza de que puede haber algo más allá después de la vida. En lo personal, ¿cuál es tu perspectiva? Tanto de la religión como de Dios. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, ya mi punto de vista es como que creo en un ser poderoso. O sea, que no creo que seamos obra de la coincidencia ni la casualidad. Creo que hay alguien que nos creó. Nada más que siento que en esa parte de lo que es la religión, como que se tiende a las religiones a fuerzas a poner un nombre. El decir, yo tengo un verdadero, yo lo tengo, y como que todos tienen el verdadero. Y yo siento que el poder de un creador va más allá de un solo nombre, es algo más grande que eso. Muy interesante. Jesús, muchas gracias, te agradecemos mucho la entrevista. Efraín, ¿cuál es tu perspectiva o cuál crees que es la perspectiva general de los hombres en la actualidad acerca de la religión? Yo creo que hay varias religiones, pero al final de cuentas, para todas hay un Dios y viene siendo el mismo. Y por ejemplo, Efraín en particular, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes acerca de Dios? Para mí Dios lo es todo, así ante cualquier religión que las personas decidan tener, es el mismo Dios y Él es todo antes que todo. Él es todo. Para ti es lo más importante como lo primordial. Lo más importante es Él. A partir de las creencias de cada persona, venimos a creer todos en un mismo Dios. Ok, Efraín, muchísimas gracias, muy interesantes sus comentarios, te agradezco mucho. Bueno, después de haber escuchado estas entrevistas tan interesantes y pues los conceptos o las ideas que tienen varios de los hombres que entrevistamos acerca de la religión y acerca de Dios, vamos a ir a unos comerciales para poder regresar a nuestra sección de podcast donde tenemos un invitado muy especial y con quien estaremos hablando más al respecto de este tema tan interesante. Recuerda, soy tu amigo Alex M. Acuña y esto es Hombre Radical. Regresamos. Hola, una vez más, bienvenidos a tu programa Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña. Y pues bueno, estamos ahora aquí en la sección de podcast hablando de esta temática tan interesante que tiene que ver precisamente con el tema de la religión y el tema acerca de Dios. Y me acompaña un muy buen amigo aquí que quiero presentarles. Él es Guillermo Guzmán. Él es esposo, él es evangelista, es empresario. Ha servido dentro del Centro Cristiano Koinonia Aguascalientes ya aproximadamente desde hace 10 años como pastor de jóvenes, como maestro de Biblia, consejero y actualmente como líder del Ministerio de Evangelismo y Discipulado junto con su esposa Ana. Memo, es un gran placer que nos puedas acompañar. Gracias por estar aquí con nosotros. Además, falta mencionar un excelente amigo, un gran amigo también y también una persona que siempre está ahí para apoyar. Y bueno, Memo, me da mucho gusto que nos acompañes en este día, ¿verdad? Y hablando pues de estas temáticas en cuestión de la religión y en cuestión del tema de Dios, me gustaría que nos comentaras desde tu experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, tú como hombre, ¿cómo has vivido la religión en las diferentes etapas de tu vida? Bueno, yo vengo desde el catolicismo y en cuanto estaba ahí, yo creo que es como lo ve mucha gente, o la religión, una forma de tú acercarte a Dios a través de lo que tienes que hacer para ganarte el favor de Dios, ¿no? Y ya eso es lo que vi desde un principio, pero luego vas viendo cómo va habiendo esos cambios cuando te empiezas a acercar a la Biblia, ¿no? Y ya después te empiezas a dar cuenta de, wow, no, pues es que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios. Y te das una gran sorpresa de que te das cuenta después con el tiempo de lo que el Señor hizo para alcanzarnos a nosotros, ¿no? Totalmente distinto a las diferentes religiones, lo que vemos, pues todo el mundo hace cosas o piensa que puede hacer cosas para ganar el favor de Dios, como pensando que puede lograr de alguna manera su salvación, el estar bien con Dios cuando pues no nos alcanza, ¿verdad? ¿Tú estabas consciente en ese tiempo, en esas etapas que tú fuiste viviendo, estabas consciente realmente de ser una persona religiosa o cómo te sentías? ¿Te sentías religioso o no? Sí, creo que sí hasta cierto punto. Digo, porque cuando te comparas en general a los demás o a la gran mayoría, pues dicen como hay una frase, ¿no? Que dicen que en tierra de ciegos el tuerto es rey o una cosa así. Sí, así Entonces siempre, ya sabes, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre vamos a encontrar según nosotros a alguien más chafa que nosotros, que dices, bueno, ese ni siquiera va a la iglesia, aunque vayas a la iglesia y
pensaba que era como por cumplir delante de Dios, pero yo ya me Ujú. sentía como en otro escalón. Ujú. En ese aspecto tal vez me sentía como religioso, Ajá. cuando trataba de poner atención y todo, pero pues, realmente no había mucho más allá de... Es decir, te sentías en el estándar de un buen religioso. Tal vez una cosa así, ¿no? El típico, ¿no? Como ahora Ujú. cuando sales a predicar y que le preguntas a la persona si cree que es una buena persona y la gran mayoría piensa que sí, porque dice, Ujú. bueno, pues es que yo no mato, no vendo droga, Ujú. no hago X cosas, ¿no? Sí. Porque, como te decía, siempre encontramos a alguien más chafa que nosotros. Nos comparamos Ujú. con lo que consideramos que es peor que nosotros, de Exactamente. alguna Entonces, en ese manera. sentido, yo me siento bien, ¿no? Ajá, así Ajá. es. Y en esas etapas que tú viviste, o mejor dicho, después de esas Ujú, etapas, en la actualidad, ujú. ¿cuál tú consideras que es la percepción de la religión De la religión en en general, general? pues lo veo muy, muy similar de que la Ujú. gran mayoría, o sea, veo las distintas religiones y la gente tratando de esforzarse, ¿no? Ujú. O aun cuando le preguntas a la persona, ¿tú crees que eres una buena persona o tú crees que irías al cielo? Ujú. Y la gente luego se queda en general como, bueno, pues yo creo, me esfuerzo, Ujú. pero todo tiene que ver con uno mismo, una meritocracia, ¿no? Como platicábamos hace rato, ¿no? Ujú. En general las religiones te hablan de lo que tú tienes que hacer para ganar el favor de Dios, a Ok. excepción tal vez del budismo, donde ni siquiera creen en Dios. Mm. Eh, pero todas caen prácticamente en lo mismo, a excepción del cristianismo, donde, como te mencionaba, Ujú. te das cuenta de lo que el Señor hizo para rescatarnos a nosotros de una deuda totalmente impagable que teníamos. Ahorita mencionaste una palabra que creo que va a ser clave, que nos Ujú. puedas explicar más a fondo, la meritocracia. ¿Qué es eso de la meritocracia? A ver, platícanos. Yo y después yo, el mérito es mío, yo tengo que trabajar para ganarme el favor de Dios, yo tengo que, o Ujú. sea, a ver, ¿cómo el cielo? No, pues me tiene que costar, yo tengo que Mm. poner de mi parte, Mm. ¿no? Ujú. Totalmente contrario al término de la gracia, ¿no? Ese regalo Ujú. inmerecido donde luego nos cuesta trabajo a ver cómo, o sea, Ujú. pero yo puedo ir sin haber hecho nada como tal. Ujú. No, no, espérate, algo me tuvo a mí que costar, ¿no? Al menos Ya. yo decidí, yo elegí, yo hice. Y eso es el común denominador. ¿Será entonces que, por ejemplo, si esto lo tratamos de aterrizar en cuestión de los hombres, nosotros Ujú, como hombres, pensaríamos que la religión en general ujú. está basada en una meritocracia, es decir, en esa búsqueda de méritos personales para alcanzar a un Dios? Es correcto. Eso sería. Normalmente eso es lo que se ve en la gran mayoría. Y entre más sales a predicar, te das cuenta, pues es el común denominador de las personas, ¿no? Ellos piensan que por los méritos que tienen, entonces van a alcanzar a Dios, ¿no? Y entonces en eso se basa la religión, no solo la cristiana, yo creo que la mayoría, ¿no? Sí, no vemos también, por ejemplo, como Ujú. en el hinduismo, ¿no? Que tratan de vivir una buena vida para después reencarnar. Mm. Van a reencarnar, pero pues tal vez si sus obras fueron no muy buenas, pues tal vez van a reencarnar en un ratoncillo. Y si me explico, es Sí, como todo tiene que ver con lo que hayan hecho las personas. así es. Ujú, Entonces ahorita, hasta este punto hemos hablado de lo que la sociedad en general ujú, pensaría acerca de la religión. ujú. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la religión? ¿Qué nos podrías platicar? Wow, como te mencionaba, es diametralmente opuesto a lo que vemos o que piensa la gran mayoría de Ujú. la gente. Ujú. Y es que vemos que se trata de esa cercanía, tiene que ver con esa cercanía con Dios, pero por Ujú. lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Ujú. Cuando le comparto a la gente el Evangelio y les hablo de que tiene una gran deuda, que Ujú. tenemos una gran deuda por Ujú. nuestro pecado, es como si de repente le dijera, como si te dijera, ¿no? Te Ujú. estoy compartiendo, supongamos, y te dijera, tienes una gran deuda, y tú dijeras, pues ahorita me pongo a chambear, no, espérate, es que se trata de la deuda externa de tu país. Mm. Pues ni aunque nos juntemos toda la iglesia, todo el mundo, o sea, no la vamos a pagar, o sea, Ujú. no tiene caso, sale de nuestro alcance. Ujú. Y tal vez es un ejemplo muy burdo, pero Ujú. realmente nos damos cuenta de que por nuestros pecados, Ujú. la salvación está totalmente inaccesible a nosotros. Ya. Pero la Biblia nos habla de que Dios, al ver nuestra incapacidad de salvarnos, Ujú. manda a su único hijo a morir, primeramente a vivir una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, Ujú.
muere en una cruz, en nuestro lugar, cargando con los pecados de toda la humanidad, y resucita al tercer día para ofrecernos la salvación. Una salvación que solamente Dios mismo nos puede ofrecer. Cuando vemos a su Hijo, pues es Dios mismo hecho hombre. Así es. Y es como, Él tuvo que venir a nuestro rescate como un equipo SWAT, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya. Y es totalmente lo contrario a lo que la mayoría de la gente piensa. Entonces, en el concepto bíblico o en la convención bíblica diríamos que nunca va a ser un mérito del hombre, sino que va a ser el mérito de Cristo, ¿verdad? El acercarse, ¿no? Lo que buscaría la religión, acercar al hombre, no es un mérito del hombre, es un mérito de Jesús. Y más aún cuando te das cuenta, sí, efectivamente, nosotros no somos robots, tomamos decisiones. El tema es que para nosotros decidir elegir a Dios o decir, sí, te voy a entregar mi vida, pues no podíamos en nuestras propias fuerzas. Podemos tomar un montón de decisiones, pero en todo estamos manchados por el pecado. Y no podíamos decir, yo quiero a Dios y yo quiero seguirlo y estoy dispuesto a morir a mí mismo y a seguir las reglas de Dios. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, tú golpeas a un muerto y no pasa nada, está muerto. Pero Dios tiene que hacer algo en nosotros para que entonces, como en el caso de Lidia, que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios toca el corazón de Lidia para que cuando Pablo está predicando, ella reciba el mensaje de Pablo. Sí, ella recibió, ella creyó y todo, pero Dios hizo algo de antemano. Y más te das cuenta cuando necesitas dos cosas para la salvación, que es el arrepentimiento y la fe. Y la Biblia menciona que ambos son un don. Ambos son un regalo. No podemos jactarnos de, es que yo sí creí y la otra persona no. Es que yo creí porque algo el Señor hizo para que yo me cayera al 20 y dijera, sí, efectivamente creo y me arrepiento. A final de cuentas es ese mérito que nos acerca por medio de Cristo a Dios, y que ahí el concepto de Dios es precisamente el que vamos a ver ahorita en nuestra siguiente sección de aquí del podcast, donde vamos de manera muy interesante platicando aquí con nuestro querido amigo Guillermo Guzmán, y vamos a ir a unos comerciales. Recuerda, estos Hombres Radicales, soy tu amigo Alex M. Acuña. Regresamos a la segunda parte para hablar acerca del concepto de Dios. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical. Estamos regresando a esta segunda parte del podcast, donde hemos estado hablando acerca de religión con mi amigo Guillermo Guzmán, nuestro invitado especial. Y ahora vamos a enfocarnos precisamente, Guillermo, al tema de Dios, más al concepto ya más de Dios, porque podemos a veces hablar de religión, pero puede ser que esté muy desconectado realmente de lo que es Dios, ¿no? En realidad. Exacto. Yo quisiera preguntarte, antes de venir a Cristo, ¿cuál era tu percepción acerca de Dios? Yo creo que a veces tiene mucho que ver con lo que tú vives desde que estás más chico, desde que estás con tus padres, y yo creo que puede ser un poco... Ya ves, los que tienen unos padres más alcahuetes, más pasalones, como que pueden tener un concepto de, Dios es así. O en mi caso, que mi papá era como un poco más como rígido, yo pensaba en Dios un poco más así por el estilo. Como que casi a veces hasta cierto punto como el viejito del garrote que nomás está viendo a ver en qué te equivocas para, ¿no? Darte así el garrotazo. Así es. Pero, no sé, y me acordaba también hace rato de que platicábamos, por ejemplo, en el caso de Lutero, ¿no? Que él pensaba constantemente, le pasaba algo similar, de que pensaba de que un Dios iracundo, un Dios enojado, pues... Y de lo que hablábamos también anteriormente de la meritocracia, casi siempre va a haber como un pensamiento de, pues no la armo, o sea, no la hago lo suficiente, porque tú puedes decir, bueno, hoy hice mis 2, 3 buenas obras del día, pero sabes en tu conciencia también que la has regado, que has tenido tus errores. Y entonces, cuando se trata de uno mismo, es como... creo que no doy el ancho. Entonces, algo de eso es lo que pasaba por mi mente anteriormente. Podemos pensar, en base a lo que mencionas, que a veces la percepción de un hombre que no tiene a Cristo está muy fundamentada en relación a su experiencia con otras figuras masculinas. Sí. Podemos pensar eso. Tal vez un padre ausente, entonces, no, pues Dios no le importa, está por allá, tengo problemas, ve, y pues yo creo que a Dios no le importa porque pues ve cómo está mi vida. Wow, entonces creo que va muy relacionado en muchas ocasiones. Ese sentido. Y ahora que tú conoces del Señor Jesucristo, ¿cuál es tu percepción actual de Dios?
¿Cómo ha cambiado? Ha sido muy distinto a través de la lectura de las escrituras y pidiéndole a Dios que me ayude a creer, porque puedes leer y decir, bueno, pues sí, eso dice la Biblia, pero no lo creo. Me llama mucho la atención, escuchaba anteriormente a Iber Cruz, que él, por ejemplo, él era una persona como muy de estudio y todo eso. Él se hace cristiano, pero todavía tenía algunos problemas, por ejemplo, porque él pensaba todavía como en la cuestión de la evolución, entonces de repente ver a Adán y Eva y todo ese tipo de cosas, como que decía, él en oración decía, Señor, yo quiero creer esto, pero me cuesta trabajo. Y se puso a orar y me llamó la atención su testimonio porque menciona que se pone a orar y el día siguiente, digo, el Señor, Él responde cuando Él quiere y todo, ¿no? Pero en su caso es como de la noche a la mañana, después vuelve a leer las escrituras y es como, no, es que esto es cierto. Tienes razón, yo no sé cómo creía anteriormente otras cosas y así. Y es como el Señor con el Espíritu Santo va cambiando tu forma de pensar, ¿no? Y a mí me lleva mucho, o sea, me fue llevando mucho la lectura de las Escrituras y con el Espíritu Santo a ver y creer algo que a mí me cambió la vida totalmente. Que es, Dios me eligió no por nada bueno que haya hecho yo, no había nada bueno, al contrario, pues era su enemigo, según lo que dicen las Escrituras, pero porque Dios es bueno, tuvo a bien elegirme para salvación por el puro efecto de su voluntad y porque Él es bueno. Y ahora entiendo que por gracia, ahora que me he arrepentido y he creído, Dios me ama no por nada bueno que haya hecho yo, sino por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo por mí. Y lo sorprendente es que ahora menciona las Escrituras que Dios me ama igual que al Hijo. O sea, para mí es como, si me lo hubieran dicho así, es como, nah, ¿cómo crees? Pero cuando lo lees en las Escrituras es como, wow, es sorprendente, ¿no? Y lo que más a mí me impactó es darme cuenta de que no hay nada que yo pueda hacer ahora en Cristo para que Dios me ame menos, ni nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, o tampoco para que me deje de amar, ninguna de esas, porque otra vez, la única razón por la que Dios me ama es por lo que Cristo hizo por mí. Si una persona piensa, bueno, pues voy a vivir como yo quiero, porque pues que al cabo que Dios me siga amando, entonces yo creo que no ha entendido el Evangelio, pero cuando el Evangelio te ha impactado es, wow, quiero entregar mi vida a Dios. O sea, yo quiero vivir para su gloria, porque eso te impacta. Entonces, sin duda, el Evangelio te ayuda a comprender con más claridad o tener realmente una comprensión clara, mejor dicho, de quién es Dios, ¿verdad? Claro. Y ahí, por ejemplo, esa percepción clara, en tu caso, ¿cómo te ayudó? Que sabemos que todo es por la gracia del Señor, pero ¿cómo te ayudó a ser un hombre más conforme al corazón de Dios? Sí. ¿Cómo te ayudó? Cuando tú entiendes esto y te impacta tu vida, entonces ya ves la vida de una manera distinta. Porque ahora ya cuando tú te predicas el Evangelio todos los días, que es el mensaje central de las Escrituras, ya empiezas a atar cabos, ya empiezas a conectar todo lo que haces. Hay un porqué, hay un motor de eso, ¿no? Las Escrituras, cuando tú ves la ley, es como, imagínate que tienes un tren y la ley te dice, mira, aquí están el carril por el que debes de ir. Pero eso no, o sea, ok, el tren debe ir aquí derecho, pero ¿dónde está la fuerza? ¿No? ¿Dónde está el motor que va a mover a ese tren? Y eso es el Evangelio. Cuando tú lees las Escrituras, tú te das cuenta que normalmente por cada imperativo hay un indicativo. Ok, tenemos que amar a nuestros enemigos, pero luego nos damos cuenta en las mismas Escrituras que yo también era enemigo de Dios. Y nosotros amamos porque Dios nos ha amado primero. ¿Sí me explico? Entonces, ahora eso te lleva a una gratitud. Cuando estamos centrados en lo mal que puedan hacer otros en contra de nosotros, nos puede doler humanamente hablando, pero cuando vamos a las Escrituras y nos damos cuenta que no somos muy diferentes a esas personas que nos han afectado y que Dios ha tenido gracia hacia con nosotros, ese es el mejor motor para decir, yo debo de tratarlos como Dios me ha tratado a mí. Y entonces cobra más sentido el dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y no se trata solamente de dar teología, es amar a la gente, perdonar a la gente,
Eso cambia totalmente tu vida, porque como hombre vas a tratar muy distinto a tu esposa. Porque cuando te falle, te acuerdas de que tú también has fallado y cómo te ha tratado el Señor. Y entonces como Señor, ayúdame a tratarla como tú me has tratado a mí, con suma gracia. Y no es en nuestras fuerzas, es como, Señor, yo te pido, yo doblo mis rodillas para pedirte, ayúdame a vivir lo que está aquí escrito en tu palabra. Un conocimiento claro así de Dios entonces nos puede llevar a buscar ser cada día más como Él, ¿no? Entonces, Exactamente. ¿verdad? O sea, y poder reproducir lo que Él hace por nosotros día a día, ¿no? Podríamos concluir tal vez así de esa manera, pienso yo. Sí. Pues Memo, muy interesante todo lo que nos has platicado el día de hoy, ¿verdad? No sé si hay algo final breve que quieras compartirle a nuestros espectadores acerca de cómo, no sé, de cómo buscar conocer mejor a Dios. Claro que sí. Yo creo que si hay personas que tal vez nos están viendo que no crean en Dios o que no tengan esa relación, que tal vez, no sé, hayan tenido un poco acercamiento a la Biblia o tal vez nada, si es posible consigan una Biblia, si pueden ir a una iglesia cristiana, vayan a una y entiendan esto, el mensaje principal es el Evangelio. Todos nosotros hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero las buenas noticias es que Cristo Jesús ha vivido esa vida perfecta. Para nosotros. Sí, discúlpame. Sí. Ha vivido esa vida perfecta en nuestro lugar y Él ¿cómo se llama? Él ha vivido esa vida perfecta y Él muere y resucita al tercer día para ofrecernos esa salvación. Y si nosotros entonces llegamos y creemos esto que el Señor ha hecho por nosotros y nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra fe en Él, entonces, y solamente entonces es cuando Dios nos da el regalo de la salvación. No solamente es que seamos salvados primeramente, sino que tengamos esa vida eterna donde, como te comentaba de manera breve, toda tu vida cambia. Y no solamente la de nosotros, sino la de la gente a nuestro alrededor y la de otras generaciones. Memo, pues muchas gracias por este mensaje, por este podcast que compartes con nosotros y esperamos tenerte en algún otro de los programas también. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muchas gracias. Y bueno, vamos a unos comerciales y vamos a regresar a la conclusión del programa de hoy. Esto es Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña. Regresamos aquí al programa Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña y vamos a esta parte de las conclusiones. Después de haber escuchado de manera pues muy interesante el podcast que tuvimos con nuestro amigo Guillermo Guzmán y de haber también escuchado las entrevistas que realizamos en las calles, así como la introducción al programa, nos queda claro que el tema en cuestión a la religión y en cuestión a Dios mismo se vuelve un tema muy complejo, pero muy importante. Es decir, para nosotros como hombres, si nosotros anhelamos realmente buscar a Dios, anhelamos realmente conocerle, el tema de saber quién es Dios y aún el tema incluso a lo relacionado a la religión se va a convertir en algo muy relevante. Lo primero que tenemos que tener en claro es que el hombre siempre va a estar en busca de Dios. Es decir, el hombre va a buscar de alguna manera algo a quien atribuirle las grandes cosas del universo o de la creación. Aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que en esa búsqueda de Dios, el mismo hombre también lo que hace es intentar crear su propio Dios. Y esa es una parte que debemos de tener mucho cuidado. En la actualidad, muchas personas crean su propio Dios y no específicamente hablando de un punto religioso como tal, sino incluso en su vida, en su día a día. Es decir, en la moral en la que vivimos, toman elementos que para ellos son convenientes y tratan de atribuírselos de alguna manera a un Dios que está al pendiente de ese tipo de vida. Pero también, por otra parte, podemos ver que este tipo de Dios, a final de cuentas, pues no es el Dios que las Escrituras nos enseña. Y nosotros como hombres debemos de estar siempre guiados por la palabra del Señor. Y quiero compartirles algunos versículos al respecto. Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Mucha gente en la actualidad dice creer en Dios.
Tú puedes preguntar en las calles si ellos creen en Dios y te van a decir que efectivamente lo creen, ¿no? Muchas personas, incluso todo nos ha pasado, que nos puede pasar un accidente o alguna situación extrema y al primero que clamamos es a Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos, ¡ay, Dios! Es decir, la gente tiene una idea de que Dios existe y una creencia en ese Dios, pero no es suficiente, porque aquí lo que nos dice Santiago, por lo tanto, es que aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Entonces, ¿qué realmente es lo que necesitamos para conocer a Dios de una manera profunda? Hechos, capítulo 17, versículos 22 al 23, nos dice lo siguiente. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Aún el apóstol Pablo aprovechó esa oportunidad donde pues las personas en Grecia que tenían grandes raíces filosóficas, de conocimientos de varios filósofos que eran muy reconocidos en su momento, ellos reconocían que había un Dios que estaba aún por encima de los dioses que tenían en su mitología. Y eso es lo que muchas personas creen. Muchas personas pueden creer en un Dios que está por encima de todo, sin embargo tener otro tipo de dioses. Quizás tu Dios sea el dinero, quizás tu Dios sea el éxito o la búsqueda del éxito, o quizás también pueda ser alguna profesión, alguna persona. Y Dios, el Dios verdadero, va más allá de todo eso. Y ahí Pablo aprovecha para hablarles de ese Dios y comienza a dar una disertación muy precisa acerca de Dios. En Mateo capítulo 23, versículo 23, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Y esto nos hace referencia a algo muy interesante. Vemos aquí cómo el Señor Jesucristo está respaldando de alguna manera la religión y la tradición judía. Pero no es suficiente una religión o tratar de llevar una religión si no se tiene una relación correcta con Dios. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a los fariseos. Les está diciendo que ellos están guardando los aspectos litúrgicos religiosos, pero realmente su corazón está lejos de Dios. Incluso utiliza una palabra muy fuerte que es hipócritas, que es como ponerse esas máscaras representando ser alguien que realmente no lo son. Entonces aquí vemos cómo una religión que no está encaminada con un conocimiento adecuado de Dios no sirve. O una idea de Dios también sin encaminarse hacia algo que nos haga acercarnos más a Él, que en este caso sería la religión en verdad o una religión verdadera, tampoco nos serviría de mucho. Por eso es que Santiago, el capítulo 1, versículo 27, dice así: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Aquí hay 3 puntos muy interesantes. El primero de ellos es que menciona el cuidar a los huérfanos, el estar al pendiente de aquellos en necesidad. ¿Qué podrían representar los huérfanos? Y por ejemplo, en un segundo punto, ¿qué podrían representar las viudas? Pues representan precisamente a ese grupo vulnerable que tiene una necesidad y que difícilmente por sus propios medios puede salir adelante en una vida normal. Y eso es lo que representan. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que cuando nosotros estamos en una comunión con el Señor y conocemos que su gracia nos ha salvado, su gracia nos ha perdonado, entonces podemos también en su momento desbordar esa verdadera religión de amar a los demás. Recuerda que la Escritura dice que debemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí ese es el punto, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no se puede si no estamos amando a Dios, si no estamos buscando agradarle, si no estamos buscando conocerle. Y ese conocimiento de Dios sabemos que es un regalo que Él nos da. La salvación que nos da es un regalo directo de Él,
Y al recibir ese regalo, entonces podemos comenzar a tener la capacidad por medio del Espíritu Santo de poder conocer más y más a Dios. Y cuando conocemos más y más a Dios, entonces podemos también amar a los demás, y eso se le llamaría la religión pura y verdadera que menciona aquí Santiago. Porque no es otra cosa sino el conocer a Dios y derramar ese amor que nosotros mismos recibimos de Él a los demás. Voy a cerrar con esto. Habla aquí de huérfanos. Y al hablar de huérfanos, yo quiero recordarte algo. Si tú eres un hombre que conoces ahora a Cristo, quiero recordarte que antes eras huérfano. Y ahora que has venido a Cristo, una de las cosas que se nos ha dado es el derecho de ser hijos de Dios. En ese mismo tenor es que nosotros debemos de acercarnos al Señor y debemos de buscarle y buscar conocerle, y asimismo vivir una religión pura y verdadera por medio de su amor, no por querer quedar bien, por querer quedar bien con Dios, pero más bien como un fruto de ese conocimiento que tenemos de Él. Esto fue Hombre Radical. Espero que haya sido un tiempo de bendición para tu vida, y quiero invitarte a que nos acompañes en nuestras redes sociales y nos sigas también a nuestro siguiente programa. Soy tu amigo Alex M. Acuña. Dios te bendiga.